pues muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Francisco, soy investigador en el Instituto de Geografía, actualmente en la Unidad Académica de Estudios Territoriales en Yucatán, que es parte del mismo Instituto de Geografía de la UNAM. Y pues el día de hoy les vengo a platicar muy rápidamente y como de manera un poquito superficial sobre este tema que tiene que ver con tormentas convectivas severas. De cualquier manera, les voy a dejar todo el material para que ustedes puedan descargarlo y consultarlo de manera, ahora sí que tranquilamente en su trabajo, en su casa, que es un libro que escribimos sobre estos temas y que está accesible para todos y para todas a través de Internet, ¿no? Pero eso se los menciono un poquito más adelante. Entonces, vamos a ver estos 6 puntos a grandes rasgos el día de hoy, que es una tormenta convectiva severa, cuáles son los 3 grandes peligros asociados a estas tormentas, cuándo y dónde ocurren en México, evidentemente algo que tiene que ver con daños e impactos a la población, cuestiones de vulnerabilidad y una sección final con algunas recomendaciones para protección civil relacionada con las tormentas convectivas severas. Entonces, empezando con conceptos básicos, vamos a necesitar, o cuáles son estos pasos que necesitamos para que una tormenta se forme o una tormenta convectiva. Entonces, lo primero y uno de los ingredientes iniciales, pues es que necesitamos que la superficie, el entorno esté caliente, ¿no? ¿Cómo sucede esto naturalmente? Pues tenemos el sol, tenemos la radiación solar calienta la superficie, el aire, si tiene pues cierta cantidad de humedad, se empieza a calentar y se empieza a hacer un poquito, no con un poquito, se empieza a hacer menos denso y por tanto empieza a elevarse. Entonces al elevarse, pues básicamente se va convirtiendo en vapor de agua y este vapor de agua, pues básicamente se condensa o cambia de estado gaseoso a estado líquido formando estas pequeñas gotitas que están suspendidas en el aire. Estas pequeñas gotitas, vaya, son las nubes. Como tal, conforme más crezca la nube, más grande se hace y por tanto más profunda va a ser en la vertical y mayor potencial de desarrollo de tormentas fuertes va a tener. Estas nubes grandes, profundas, que se relacionan con convección, es decir, con este ascenso del aire en la vertical, es lo que se conocen como tormentas convectivas, ¿no? Entonces pueden crecer hasta los 10, 18, 15 kilómetros, ¿no? Dependiendo de en qué punto geográfico nos encontremos. Y este crecimiento vertical, pues les da el nombre de, por ejemplo, cumulonimbus o unas más pequeñas, cumulus congestus, por ejemplo. Y vaya, esto como tal vamos a llamarlo como una tormenta convectiva, pero para que sea severa, pues necesita tener otros elementos adicionales. ¿Por qué? Porque una tormenta convectiva simple puede traer simplemente lluvia, pero una tormenta convectiva severa pues puede tener, por ejemplo, actividad eléctrica muy intensa, puede tener granizo o incluso en algunos casos puede tener tornados o trombas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos 4 ingredientes como si estuviéramos preparando un pastel, ¿no? Estos ingredientes básicos para que se forme y se genere una tormenta convectiva severa. Ahora sí, las que nos interesan. Pues lo que les decía, primero, humedad, necesitamos vapor de agua. Si hay más humedad, tenemos pues como mayor combustible para que se formen este tipo de nubes. Necesitamos inestabilidad, es decir, que este aire se mueva en la vertical, suba y al subir se enfríe, libere energía y se formen estas grandes nubes. Necesitamos pues un mecanismo de levantamiento que lleve básicamente el aire del punto A cercano a la superficie hasta la parte alta de la atmósfera. Y estos mecanismos de levantamiento pueden ser, por ejemplo, frentes fríos, pueden ser incluso frentes ocluidos o frentes cálidos, puede ser también una montaña, si tenemos aire que se mueve horizontalmente y choca con una montaña, pues tiende a subir. Entonces este sería otro mecanismo de levantamiento, el orográfico. Y el elemento final que le da como ese toque extra es lo que se conoce como la cizalladura del viento. En términos simples, la cizalladura se refiere a cómo cambia en la velocidad y en la dirección el viento desde la parte baja hasta los primeros 3 o 6 kilómetros de altura. La cizalladura como tal, o esta cortante del viento que también se le conoce, va a generar que las tormentas se organicen, duren más y por tanto tengan mayor probabilidad de generar tiempo severo o estos elementos que les decía como granizo, actividad eléctrica o tornados. Entonces, estos 3 grandes elementos o estos 3 grandes peligros son los que vamos a ver el día de hoy: las tormentas eléctricas, las tormentas de granizo y las trombas o tornados. Ahora, todos estos elementos pueden estar presentes al mismo tiempo
o de forma independiente en las tormentas severas o en las nubes de tormenta tipo cumulonimbus, que son las típicas que generan estos peligros. ¿Ok? Entonces, en términos también de resumen, ¿qué vamos a entender por rayo? Pues simplemente es una descarga eléctrica que existe y que puede haber o puede ser entre nube y nube, o las más peligrosas entre nube y suelo, que son a las que nosotros nos llaman más la atención porque son las que producen pues los daños en la superficie. La temperatura de un rayo pues es altísima, vaya, y estas descargas eléctricas se van a acumular o se van a generar cuando hay muchas partículas en suspensión en las nubes, van a estar chocando, van a estar generando cargas eléctricas, y al romperse estos métodos que aíslan estas cargas eléctricas, pues sucede la descarga, que es básicamente lo que conocemos como rayo. El trueno pues va a ser el sonido que se genere cuando se libere esta energía del rayo. En términos de México, ¿por qué son tan importantes las tormentas eléctricas? Bueno, según algunos estudios recientes, alrededor de un poquito más de 7,000 personas han fallecido por el impacto de rayos en México del 79 al 2011. Esta es una climatología un poquito antigua, pero es básicamente lo que teníamos de información pues relativamente reciente en nuestro país. Principalmente ocurren en zonas rurales, y muchas de las muertes por rayos no se reportan directamente porque a veces se reportan como, por ejemplo, paros cardíacos o demás, obviamente derivados del impacto de un rayo, pero al momento de hacer los certificados, pues no se pone como tal el rayo, sino pues de que fallece la persona, ¿no? Entonces, vaya, están subestimadas las muertes, pero que sepan que son bastante importantes, y seguramente ustedes directamente en campo están mucho más en contacto con casos de muertes por rayo, ¿no? También dañan, por ejemplo, a los sectores de la agricultura y la ganadería a través de la muerte de ganado, por ejemplo. Pueden dañar infraestructura eléctrica, por ejemplo, las torres de CFE, que también son daños indirectos posteriores, ¿no? Por pérdidas económicas. Pero bueno, hay una gran variedad de impactos por rayos en nuestro país. En términos mundiales, se estima que ocurren más de 16 millones de tormentas eléctricas a nivel mundial, lo que nos muestra que es un fenómeno sumamente importante, ¿no? Por otro lado, ¿qué entendemos nosotros por granizo? Nosotros el granizo lo entendemos como estas partículas de hielo que se forman en nubes muy, muy, muy frías, donde las temperaturas están incluso hasta menos 40 grados Celsius. Estas partículas de hielo se van generando cuando el viento que está subiendo por la corriente de la tormenta y va elevándose, y al elevarse es cada vez más frío, van chocando unos con otros y se van congelando al choque. Un experimento muy simple que ustedes pueden hacer y que seguramente de forma como sin querer lo han hecho, es que si ustedes meten, no sé, un refresco o un agua al congelador y lo sacan y está todavía en líquido, y luego nada más lo golpean e inmediatamente se congela, bueno, este proceso sucede también en las nubes, ¿no? Pero con agua. Se le conoce como, o es una característica que es el agua súper enfriada. Entonces, estos elementos generan que al chocar las partículas que están en la nube, por ahí flotando, vayan chocando y se vayan generando como una especie de capas de cebolla, ¿no? Estas capas de cebolla van a ir haciendo el granizo, la piedra de hielo, vaya creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y cuando se vuelve demasiado pesado para que las corrientes que están ascendiendo la mantengan suspendida, precipita, y pues es lo que causa las tormentas de granizo, ¿no? Podemos encontrar granizos muy, muy, muy pequeños, desde los 5 milímetros, que es como que lo más común, pero también podemos tener granizos extremadamente grandes, ¿no? De hasta más de 10 centímetros. Imagínense una pelota de béisbol, si ustedes son fanáticos del béisbol, tendrán una idea del tamaño que tienen esas pelotas, y estos granizos más grandes evidentemente tienden a un mayor peligro, ¿no? ¿Cuáles son los sectores más afectados a nivel mundial y también en nuestro país? Pues la agricultura y la ganadería, por supuesto. El sector automotriz es particularmente vulnerable a este tipo de fenómenos. Por ejemplo, en las regiones del centro de México, en Puebla, que tenemos varias armadoras, se han reportado muchas pérdidas económicas por caída de granizo y que dañan unidades nuevas, por ejemplo. Y esto es bien importante para el sector de las aseguradoras, por ejemplo. Y evidentemente, pues a las viviendas, ¿no? Si tenemos techos endebles, pues tenemos mayor probabilidad que un granizo grande pueda romperlo,
y pueda generar daños a la población. Incluso se han reportado muertes por caída de granizo, porque desgraciadamente personas que se encuentran en el campo o que los toman la granizada fuera de su casa, ¿no? Tienen dónde resguardarse y las piedras pueden, pues, ocasionar daños, incluso la muerte, ¿no? Por la velocidad a la que están cayendo. Y finalmente el tercero de los peligros, que es tercer y cuarto en realidad, y que se engloban en un mismo fenómeno, serían los tornados y las trombas. Ahora, nosotros como tal entendemos a los tornados como estas columnas de aire que van a estar girando, que se desprenden directamente de la base de una nube tipo cumuliforme, que se lo conoce, es decir, no necesariamente cumulonimbus, también pueden ser, por ejemplo, cumulus congestus, pero tienen que ser nubes de crecimiento vertical, es decir, estas nubes de tormentas convectivas severas, que es las que hemos venido platicando a lo largo de estos últimos minutos. Ahora, como tal, y este es un tema que tiene muchos años, sobre por qué llamamos tornados a los eventos que son más pequeñitos y que comúnmente en regiones rurales o fuera de zonas urbanas se les conocen, por ejemplo, como culebras de agua o colas de nube o serpientes de agua. Bueno, una gran variedad de nombres que podemos encontrar. Técnicamente existen dos grandes grupos de tornados, ¿no? Lo que serían los tornados más intensos, más severos, los que usualmente vemos en las fotografías que ocurren en los Estados Unidos, estos grandes sistemas que están rotando en las grandes planicies, que se conocen como tornados supercelda y que se relacionan con tormentas que se conocen como tormentas supercelda, que imaginémonos un sistema de nubes que está girando, ¿no? Eso es básicamente una tormenta supercelda, digo, de manera simple, ¿no? Y tenemos otro gran grupo de tornados que son un poco menos conocidos, un poco menos estudiados, que se conocen como, pues, la contraparte, tornados no supercelda. Ahora, este segundo grupo de tornados no supercelda son más débiles, duran menos, pero no por eso dejan de ser peligrosos. De hecho, en nuestro país, la mayor parte de los tornados que ocurren son de este segundo tipo, los tornados no supercelda. Usualmente los hemos podido observar que les conocen como torbellinos, en algunos casos me he encontrado que se les llama, o trombas, ¿no? Nosotros los clasificamos tal cual, como tornados, porque es basado en literatura, son tornados, no supercelda, pero tornados, ¿no? Si un evento, un tornado ocurre sobre algún cuerpo de agua, ya sea un río, un lago, una laguna, el mar, o incluso alguna presa, se le conoce como tromba, nada más, ¿no? En términos académicos, así los solemos clasificar. Tornado en la tierra, tromba en el agua. Se clasifican de acuerdo a una escala propuesta en los Estados Unidos, que se llama la escala Fujita mejorada, que se generó a partir de una escala que se llama la escala Fujita, y que tiene 5 grandes niveles, ¿no? Desde EF0 hasta EF5, que estamos hablando de tornados que ya tienen velocidades de viento de más de 250 kilómetros por hora, es decir, destrucción completa. Ahora, en este sentido, en nuestro país, hasta donde tenemos conocimiento, no hemos documentado tornados F5, sin embargo, sí tenemos algunos F3 y probables F4, principalmente en la región norte del país, en la región de Coahuila, principalmente, pero también en algunas regiones de Tamaulipas y Nuevo León, muy cercano a la frontera con Texas en los Estados Unidos. Y la otra gran parte de los tornados, pues generalmente se clasifican como EF0. Una anotación que debo hacer aquí es que una clasificación de un tornado no se puede hacer solamente viendo fotos o viendo videos. Uno tiene que ir a campo, hacer una recolección, un levantamiento de los daños, y a partir de esos daños se estiman velocidades de viento, y esta estimación de las velocidades de viento, pues se hace la clasificación. Es decir, si tumbó una estructura, que esta estructura está preparada para resistir un campo de vientos de, por ejemplo, de entre 100 y 133 kilómetros por hora, bueno, entonces lo clasificamos como EF0. Y si no, pues sería EF1 y así constantemente, ¿no? Entonces, no se puede hacer una clasificación si no tenemos como tal un reporte de daños. Y eso es bien importante, ¿no? Ahora, en México, en prácticamente todos los estados han ocurrido tornados. Los más importantes, que les decía, en Piedras Negras y en Ciudad Acuña en 2007 y en 2015, ambos en Coahuila. Y en el caso de las trombas, se han registrado muchas, sobre todo en la región costera del Pacífico, desde Oaxaca hasta Sinaloa, pero también en la península de Yucatán, sobre todo en Quintana Roo, muy cerca entre Cancún, entre Playa del Carmen, Tulum, y evidentemente ocurren muchísimos tornados en México, sin embargo no todos se documentan, ¿no? Entonces, si no tenemos gente que les tome una foto, suba un video, pues no nos vamos a enterar que existieron.
Entonces, ¿cómo es la distribución anual aquí en nuestro país de estos tres peligros? Para el caso de las tormentas eléctricas, son más frecuentes en el centro de México, entre Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, pero también en regiones como Jalisco, Veracruz y a lo largo de toda la Sierra Madre Occidental. Tienen una alta temporalidad entre junio y septiembre. Un poquito más adelante voy a mostrar como un cuadro comparativo para que quede un poquito más claro, y una menor actividad evidentemente en la región noroeste, principalmente en Baja California, en toda la región del desierto de Chihuahua y en partes de la península de Yucatán. El granizo, por otro lado, es muy, muy común en la altiplanicie mexicana y a lo largo de lo que se conoce como la faja volcánica transmexicana, que son todas estas montañas y volcanes que se distribuyen desde Veracruz hasta Nayarit y que cruzan todo el centro del país. Tenemos una muy alta actividad entre mayo y septiembre, principalmente en julio, y en estos casos regiones más altas son más propensas a que se formen granizadas, sobre todo por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de toda la región centro de México. Y para el caso de los tornados y las trombas, pues son más comunes también a lo largo de esta faja volcánica, pero también en el noreste de México, entre Coahuila y Tamaulipas, que les decía, y sobre todo en la parte de la costa del Golfo, en Veracruz. Las trombas en el Pacífico Norte, en el noreste de Yucatán, y la actividad principal, a diferencia de los tornados, se extiende un poquito más desde marzo hasta octubre, en el caso de los tornados, y desde julio hasta octubre para el caso de las trombas. Las trombas se relacionan un poquito más con entornos más húmedos, típicos del verano, cuando tenemos ciclones tropicales, vaya. Entonces, esto es bien importante también. Y hasta el momento no hemos encontrado una conexión entre la generación de trombas y ciclones tropicales, pero sí con ondas tropicales, que eso es también bien interesante. Aquí están aquí están algunos mapas de distribución. Esto es, por ejemplo, el número de días al año en promedio donde se generan granizadas. Ustedes pueden ver con puntitos más oscuros, en tonos como más cafecitos, donde se generan más granizadas, y lo que les decía, mayor parte en el centro de México. Aquí tengo el puntero, aquí, por esta parte. Para el caso de las tormentas eléctricas, que van desde 0 a 9, de 10 a 19, 19 a 29 y más de 29 días al año. Cómo se distribuyen las tormentas eléctricas, les decía, región centro del país, regiones costeras, Golfo de México, partes de el monzón mexicano y partes de la Sierra de Chiapas, ¿no? Y donde se distribuyen mayormente los tornados. Todos estos puntitos son eventos, entonces los tornados principalmente en la región centro del país, en el noreste, algunos en la península y a lo largo de la costa de la región del Monzón, y algunos en Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato. Y las trombas con puntitos azules, aquí no se alcanza a ver mucho, pero bueno, en el material que les dejo como para que ustedes puedan descargar, ahí lo pueden ver como en alta resolución, en toda la costa del Pacífico y en la península de Yucatán. Aquí, ¿cuáles son los meses en que tenemos más riesgo de que se formen estos fenómenos? Actualmente estamos ya iniciando la temporada de tornados, nosotros la llamamos así, ¿no? Desde marzo hasta octubre. Entonces ya deberíamos de tener alguna actividad de eventos de tornado ya en estos meses. Para el caso de las tormentas eléctricas, mayo a octubre, granizo mayo a septiembre, muy similar. Y para el caso de las trombas, desde junio hasta diciembre, ¿no? Es importante entender y darles a conocer que las trombas, igual los tornados, ¿no? Y las tormentas eléctricas y el granizo pueden ocurrir en todo el año. No quiere decir que estén restringidos a unos meses, sino que son más comunes en ciertos meses. Entonces, pueden tener tornados en enero, pueden tener tormentas eléctricas, granizo y trombas en enero o en diciembre, independientemente que sean los meses fríos, pueden ocurrir, pero son más comunes pues como en este diagramita que traté de hacer como un resumen de todo lo que hemos hablado hasta hoy. ¿Cuáles son estas cifras que debemos conocer sobre los daños e impactos que hemos registrado en México? Por ejemplo, se han encontrado alrededor de 990, casi 1000 declaratorias de emergencia y desastre entre el 2000 y el 2023 por tormentas convectivas severas. Esto es quitando todo lo que tiene que ver con ciclones tropicales. Para el caso de los rayos específicamente, lo que les decía, poco más de 7,000 muertes del 79 al 2011. Estas muertes han ido en decremento en los últimos años, entonces hay unos estudios un poquito más recientes donde estos números se reducen un poco. Y tornados, pues daños
de muertes directamente, pues se han registrado 24 solamente en 2 eventos, 2007 y 2015 en Coahuila. Y las muertes por tornados en México son relativamente raras, a menos de que se traten pues de eventos muy, muy intensos, ¿no? Como lo que les decía, el tornado F3 en Piedras Negras, o el de Ciudad Acuña, que se clasificó entre F3 y F4, que tuvo 13 fallecidos directos. Algunos ejemplos de granizadas, la granizada severísima que tuvo Guadalajara en 2019, y algunas tormentas severas con vientos muy fuertes y actividad eléctrica muy fuerte en 2021 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De hecho, hay unas fotos muy, muy impresionantes de el paso internacional, cómo quedó después del paso de una tormenta convectiva severa con vientos fuertes. Entonces, en términos de peligrosidad, nosotros utilizando la metodología propuesta por Senapred con algunas modificaciones propias, generamos algunos mapas de peligro a nivel municipal. Ustedes pueden ver clasificados desde muy bajo hasta muy alto en tonos verdes, amarillos, naranjas y rojos, cómo se distribuye el peligro como tal, es decir, la probabilidad de daño por este tipo de fenómenos meteorológicos extremos. Entonces, para el caso A estamos hablando de actividad eléctrica, para el caso B de granizo y para el caso C de tornados, ¿no? Entonces pueden ver pues esta distribución muy similar a lo que les mostré con los puntos de frecuencia de fenómenos, ¿no? Entonces, estos índices evidentemente tienen un soporte metodológico por detrás que no voy a entrar en detalle, pero que lo pueden consultar directamente pues, en el material que les digo que les voy a poner al final. Y si tienen alguna duda con respecto a la parte metodológica, con todo el gusto se lo podemos resolver vía correo, por ejemplo, ¿no? Un tema importante sobre cambio climático es que usualmente nos preguntan si habrá más tormentas en el futuro, ¿no? Entonces, en términos generales y lo que se sabe de la literatura que existe en estos temas es que si el planeta se está calentando, pues al haber más calor, técnicamente habría pues, mayor combustible, porque el calor aumenta la cantidad de vapor de agua, y si hay mayor vapor de agua puede aumentar la inestabilidad. Entonces, de manera indirecta podemos intuir que puede haber cambios en el futuro. Puede ser en la frecuencia o en la intensidad de las mismas tormentas convectivas severas. Sin embargo, hay gran incertidumbre desde la parte científica porque si bien los modelos climáticos, estos que se utilizan para simular lo que va a suceder en el futuro, nos muestran alguna información, siempre guardan un grado de incertidumbre, es decir, si puede pasar o no puede pasar. Conforme más tecnología tenemos, la incertidumbre va reduciéndose. Sin embargo, pues para el caso de las tormentas convectivas severas, al ser fenómenos tan puntuales que ocurren de manera tan rápida, en zonas muy, muy particulares, la incertidumbre es altísima. Entonces, pues hasta el momento sí sabemos que algo va a cambiar y que algo está cambiando, pero estos cambios no son parejos. Es decir, pueden estar incrementando en algunas zonas y estar decreciendo en otras. En términos generales, lo que hemos visto para el caso específicamente de las tormentas eléctricas es que en la región centro del país la tendencia es de incremento. Es decir, estamos documentando en los últimos años cada vez más tormentas eléctricas. Sin embargo, en la región norte y noreste está decreciendo en términos muy generales, ¿ok? Esta es una cuestión como preliminar que apenas estamos trabajando un poquito. Para el caso de los tornados y el granizo, todavía no hay nada claro porque realmente las series de tiempo que tenemos, es decir, la información hacia el pasado que tenemos es tan poquita que no nos permite tener con un grado alto de certidumbre si están cambiando o no, ¿no? Entonces, eso es trabajo que se está pues realizando. ¿Por qué es difícil monitorear estos fenómenos? Pues básicamente porque nuestra red de estaciones es pequeña, ¿no? No tenemos vacíos de información en estas estaciones, lo que nos genera, por supuesto, series de datos incompletas y por tanto, pues no podemos tener idea exacta de cuántos fenómenos ocurren realmente en nuestro país. Existen algunas alternativas, por ejemplo, satélite y demás, que se han estado implementando en los últimos años. Sin embargo, todavía es tecnología que se está puliendo, ¿no? Para el caso de los tornados, y en realidad también de las granizadas, no tanto las tormentas eléctricas, pero sí de las granizadas, es que si no hay observadores que las documenten, entonces no ocurrieron, ¿no? En el papel, y pongo como comillas de no ocurrieron porque sí pasan, pero nadie las documenta y por tanto no existen en los registros. Y eso es un gran, gran sesgo para nosotros porque realmente son fenómenos que sí ocurren, pero no documentamos. Y pues que hemos visto pues que a través de las redes sociales en los últimos años se ha incrementado muchísimo el número de reportes. ¿Quiere decir que ocurren más que ocurrían antes? Pues no necesariamente, sino que se reportan más, ¿no? Ahora es mucho más fácil tomar el celular,
una foto y subirla a Facebook, a X o a cualquier red social y nos damos cuenta de que ocurren esos fenómenos. Pero también el uso de estas tecnologías pues ha traído consigo un montón de reportes falsos, ¿no? Uno en redes sociales se puede encontrar una enorme cantidad de reportes falsos y pues es mucho trabajo hacer la limpieza de cuáles sí son reales, cuáles no, y ahora con la inteligencia artificial que genera imágenes tan buenas, pues es todavía más difícil, ¿no? Finalmente, ¿qué debemos hacer o qué podemos hacer, mejor dicho, desde la protección civil? Lo ideal sería tener alertas tempranas, hacer monitoreos diarios por horas, utilizando tanto los pronósticos de las fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional y los atlas de riesgos, establecer protocolos de alerta que existan. En algunas regiones existen, por ejemplo, en Coahuila tenían un protocolo de alerta para un sistema de alerta temprana. Tenemos que también poner énfasis en la respuesta comunitaria, es capacitar a la población sobre qué son estos fenómenos y cómo hacer frente a ellos y hacer cuestiones de prevención y planeación, ¿no? Esto se hace a través de los mapas de peligros, como los que les he mostrado, pero también con acciones en campo que ustedes más que yo conocen, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde la planeación? Por ejemplo, si sabemos que en mayo, abril tenemos tormentas convectivas severas con fuertes vientos, pues nos adelantamos, por ejemplo, que servicios públicos puede hacer la poda de los árboles para que pues, no se caigan al momento de que haya una ráfaga muy fuerte, ¿no? Por decir algo. Entonces, a nivel local, pues eso es sumamente importante y coordinar con los diversos sectores. Digo, aquí le puse sector agrícola, pero puede ser con cualquier sector o con todos los sectores, pues en nuestro municipio o en nuestro estado, dependiendo del nivel en el que estemos involucrados. ¿Cuáles fueron algunos puntos claves que tratamos en la sesión? Pues que las tormentas convectivas severas tienen este potencial de causar daños, por ejemplo, rayos, granizo y tornados, que necesitamos 4 ingredientes: humedad, inestabilidad, un mecanismo de levantamiento y la cizalladura del viento, que todos estos fenómenos en general son más comunes en verano, entre junio y septiembre, principalmente en el centro, oriente y noroeste de México, que el granizo afecta a la región del altiplano central y que los tornados más violentos en general se localizan al noreste, entre Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, que los daños más importantes ocurren donde además de que existe el peligro, es decir, esta probabilidad de ocurrencia de los fenómenos, también tenemos condiciones de alta vulnerabilidad, es decir, personas que pueden o que están susceptibles a sufrir algún daño, por ejemplo, comunidades rurales marginadas. Este es un ejemplo, pero existen muchos otros, y que pues una de las claves para reducir el riesgo ante estos fenómenos es pues tener un sistema de alerta temprana, tener educación, conocer estos fenómenos y tener o generar planes de respuesta. Digo, aquí lo puse por municipio, pero podemos trabajar a nivel localidad, a nivel estado, etcétera, etcétera. Por mi parte, sería todo. Aquí en este QR ustedes pueden escanear código y los va a mandar directamente a la liga de descarga de este libro, que es el que realizamos a través del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales o SURSA de la UNAM, la Secretaría de Desarrollo Institucional, también de la UNAM, y que forma parte de del volumen 5 de la colección Riesgo y Sociedad que tenemos y se edita desde la UNAM entre el SURSA SDI. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias.